Bienvenidos a Ventiles, director de Cultura de Santiago, pero hoy vamos a conocer más allá de la posición que tiene y de sus aportes a nuestra ciudad y la zona norte. Así es. Estamos hablando de Rafael de Jesús Mirabal Montes de Oca, mejor conocido como Rafaelito Mirabal. Nació en Santo Domingo el 12 de febrero del 1962. Pianista, compositor y arreglista que ha dedicado gran parte de su vida a la promoción y dirección de grupos de jazz, en especial en la región del Cibao, y es actual director de Cultura en Santiago. Bienvenido, Rafaelito Mirabal, a estos 29 minutos para conocerlo mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Me honran mucho con convertirme en su segundo personaje invitado y esperamos, bueno, llenar las expectativas. Simplemente me he dedicado a lo que me gusta y por ahí seguiré. Así es, el día de hoy vamos a sacarle un poquito de su profesión, vamos a hablar un poco de su vida personal, pero usted obviamente que está bien merecido el hecho de que sea nuestro segundo personaje. Y vamos a hablar para que el público tenga ese acceso a conocer la parte, porque dicen que para conocer el hombre hay que conocer el niño. ¿Cómo fue su crianza y de dónde nace la inquietud suya luego por la música? Bueno, vamos a decir que eso, según me cuentan, sí, viene desde cuando yo estaba en el vientre de mi madre, doña Marcela Montes de Oca de Mirabal, que tengo que decir su nombre completo, aunque puedo decir también mami, claro, pero es la madre de todos los artistas, y la han bautizado. Y entonces desde que yo estaba en su barriga, pues ella ponía música clásica, sobre todo, que ella es una devota y ferviente seguidora de todo lo que signifique música clásica y música culta. Y entonces yo creo que eso sí puede haber influido, definitivamente, y sobre todo ahora que se está demostrando con estudios científicos que incluso hasta si tú le hablas a las matas también, a los árboles también, se le pone música, claro, también sí, los reciben, o sea que todas esas vibraciones definitivamente que sí. Entonces, bueno, comenzó por ahí. Entonces luego mi padre, el doctor Rafael de Jesús Mirabal, en paz descanse, siempre fue un apoyador de todas mis inquietudes, pero sobre todo porque casi me cuentan, pero también recuerdo, mi primer encuentro con un piano fue en la casa de la abuela paterna, okay, abuela Lola, el piano de mi tía Bienvenida Rodríguez, querida tía Meni, también en paz descanse. sí. Y recuerdo cuando yo, bueno, mi abuela vivía en un segundo piso y el piano estaba al pie de la escalera, entonces uno pasaba y veía, qué sé yo, había un mueble ahí. Un día ese mueble estaba abierto y tenía todas estas cositas para un niño, curiosas, blanca y negra. Sí. Y obviamente fui, y cuando yo le topé a una tecla de esa que sonó, eso resonó también en mí, parece. Yo ese día no subí donde la abuela, me quedé ahí. ¿Y qué edad usted tenía? Debe ser 4 años. Wow. Okay. 4 o 5 años. Entonces, a partir de ahí, cada vez que íbamos donde la abuela, ya entonces la tía bajaba y me enseñó un par de cosas y decidieron entonces aquí ponerme en Bellas Artes, comenzar a comprarme todo organito, sí, pequeño. Y yo comencé a tocar, aprenderme canciones y a tocarla de oído, de memoria, sin que nadie me la enseñara. ¿Y cómo fue su adolescencia, su juventud? Bueno, entonces, gracias a Dios estuve... yo soy de la familia por parte de mi padre, los Rodríguez tienen una vena artística. Ahí está el primer cantante lírico dominicano, de Santiago, Henry Lai, era el primer hermano de mi padre, entonces también había esa vena por ahí. Pero yo estudié en el Colegio de La Salle y allí me topé, aparte de algunos amigos músicos, buscando también... Bueno, no éramos músicos, éramos jóvenes buscando su norte, buscando... Sí, entonces estaba de tutor de mi promoción por muchos años el hermano Alfredo Morales, un gran músico, un gran educador, un gran profesor, fundador del coro estudiantil, y definitivamente que influyó muchísimo en mi educación también formal, me dio clases privadas de armonía y me dio la confianza de tocar el órgano en el coro de La Salle. Ese fue uno de mis primeros no puedo decir trabajo, pero sí desafíos para hacerlo a nivel profesional, porque era muy exigente. Y entonces ya el hermano Alfredo se quedó dirigiendo y yo me quedaba tocando el órgano y dirigiendo el conjunto. Exacto. Y a partir de ahí, bueno, ya ese fue mi adolescencia. Me graduó de la Salle
Y continuó, formamos un grupo que se llamaba Los Parecidos, con tres compañeros más, José Vicente. ¿Se parecían, de verdad? Sí, realmente sí. Éramos, sobre todo lo que teníamos más parecido era que queríamos estar tocando música. Ah, ok. Pero sí, había uno que era mi primo, Quique Cabral, Lorenzo Espallá y José Vicente Cantizano. Teníamos ese grupito y comenzamos a tocar en cumpleaños de las hermanas de los compañeros. Y nos pagaron por primera vez 70 pesos para los 4. Pero cuando una pizza valía 1.25 en oleo y una sangría. O sea que rendía mucho. Sí. Bueno, de ahí paso al coro del Politécnico, a dirigir el coro del Politécnico por varios años. Y ahí entonces yo comienzo a tocar misas de boda. Y una que otra misa de esa, alguien dijo, ustedes pueden cruzar enfrente al Edén, que tenemos una recepción, y para que amenicen un poco. Bueno, por ahí comenzó la parte del picoteo, como quien dice. Y entonces aquí en Santiago, en Casa de Arte, conocí a varios músicos que también estaban en ese interés, ahí mucho más formal con el jazz, cogiendo cassettes y comenzando a transcribir la música, a aprendérselo solo. Y bueno, de ahí en adelante ya se convirtió en mi carrera, en Rafaelito Mirabal. En mi sueño, que todavía sigue siendo un sueño. Tengo mi grupo de jazz y he tocado la vida me ha permitido tocar con muchos artistas dominicanos. En ese mismo sentido, queremos saber con cuáles grupos, tanto nacionales como internacionales, y artistas usted ha colaborado, que pueda mencionar. Bueno, no puedo dejar de mencionar, porque él nunca lo deja de mencionar. Eddie Herrera comenzamos juntos. Se hacía en el donde mencioné, en el Politécnico, se hacía un festival de la voz. Entonces Eddie fue ganador de ese festival, que yo era el director, y a partir de ahí entonces hicimos una amistad, Eddie tenía 3 posibilidades. Tenía la carrera de arquitectura, estaba en un equipo de pelota de aquí amateur, y entonces y también la música. Finalmente, gracias a Dios, ganó la música, y lo felicito porque acaba de ganar un Grammy Latino ahora hace poco. Es un orgullo para mí ser su amigo y hacer este tipo de anécdotas. Bueno, teníamos un grupo donde tocábamos aquí en varios sitios, y después lo invitaron a un programa que había en la capital, en Teleantillas, al mediodía, no recuerdo ahora bien el nombre. Y entonces yo me acuerdo que yo comenzaba a copiarle los arreglos a mano para llevarlo a la orquesta, para tocarlo, y en una de esas presentaciones lo vio Elfrido Vargas, y ya eso es historia. Wow. En ese programa Fiesta de Teleantillas. El maestro. Sí. Bueno, aparte de eso, entonces yo he trabajado, cuando me fui mi primer trabajo fue en un crucero. Yo tenía 22 años y ofrecieron eso. Yo no pedí permiso en la familia. Yo estaba estudiando economía en Loncamaima, de la cual me gradué después de varios años, porque ya comencé a interrumpirla por mi verdadera vocación. Entonces, en ese entonces fui al crucero. Allá conocí muchos músicos de otros países, otra vida, se me abrió mucho la mente con el compartir con otras culturas. Y vine con unos sintetizadores como se dice en inglés, state of the art. O sea, lo que estaba usándose en ese momento, el famoso DX7 y otros. Y yo llegué con esos teclados, entonces todo el mundo quería que yo tocara. Usted llegó con algo moderno. No, ahí fue que la universidad se fue lejos, y entonces yo comencé a tocar mi primer trabajo así formal fue con Víctor y Flamboyán. Y yo le decía a Vitico, pero ahí está Jochi Sánchez. Sí, pero vamos a tener piano y teclado. Claro. Y así comencé, y bueno, también fue una buena experiencia, y de ahí entonces, claro, estando con Vitico, que era tan conocido, fuimos a la capital, me tuve que mudar para la capital, y me comencé a tocar con Luis Díaz, con Sonia Silvestre, con Xiomara Fortuna. No, su trayectoria es inmensa. Ahí, bueno, y luego, ya varios años después, ya casado, me llamó Juan Luis Guerra para formar parte de su orquesta 440. Ya habíamos compartido en Santo Domingo, porque yo había grabado varios teclados en los jingles que hacía Juan Luis cuando estaba en sus inicios. Se usaban los mismos cantantes que él usó luego para formar 440. Eran los que normalmente grababan los jingles. Entonces ahí nos conocíamos, pasó un tiempo, y bueno, y la vida convergió para que yo fuera tecladista de su orquesta por 8 años.
Oh, wow. Y claro, seguí con mi grupo Sistema Temperado, que hemos viajado a muchos sitios. Claro, no es un grupo que se conoce mucho porque el jazz aquí no tiene tanta difusión, a menos que tú te vayas y sea una gran figura como lo es Michel Camilo, que para mí es lo más grande que ha dado el jazz en República Dominicana. Y cuidado. ¿Y ese nombre, Sistema Temperado? ¿De dónde le nace? Bueno, también tiene su anécdota. Todo tiene su anécdota. Sí. Vivíamos en la capital y yo estaba con mi queridísima amiga Irka, del grupo Maguey, que teníamos con su esposo Tadeo Di Marco y Irka Mateo. Y le digo que estoy formando un grupo con un guitarrista que se va a llevar un programa, si me pongo a hablar de él, que se llama El Bule Luna, de Jánico. Antes de Rafaelito, que ¿usted sigamos. toma café? Bueno, si son patrocinadores, sí. Pero Bueno. le pueden poner té, porque confianza. yo realmente no bebo café. Ah, bueno, está bien. Pero yo sé que ese Este café es nuestro excelente. cafecito Cora, Consuman el café Puede Cora. tomar el suyo. Este es nuestro Ah, cafecito mire, me encanta el Cora, olor, me hace encanta un- de todo, Sí. pero no lo tomo. Es raro, ¿eh? Es un café bueno. Ah, salud. con el café no se brinda, simplemente. Vamos a un leerlo. café que hace únicos nuestros Un traguito no hace momentos, nada. como este espacio. Le va a Mire, gustar. hemos hablado mucho sobre su trayectoria Bueno, y me es quedé por bastante mitad con el interesante. nombre que Irka sugirió ponerle ese nombre al grupo. Irka Mateo, Ok. con quien fue mi... Sistema temperado. Sí, y con Irka y Tadeo fue que yo tuve mi primera experiencia de jazz en Pero eso Santo tiene que Domingo. ver con música, Sistema Temperado. Sí, ese es el sistema que se comenzó a usar para afinar los instrumentos a partir de Bach, porque había que temperar los instrumentos. En ese entonces no existía el piano todavía. Cuando llegó el piano, que era un instrumento ya perfecto y exacto, entonces había que estar afinando los instrumentos. Entonces se usó el sistema temperado de dividir porque veníamos de la música oriental, Sí. que tenía otra connotación. escala arábiga y todas esas cosas. Sí. Y afinación que no era en 440. Se estableció la afinación 440 y a partir de ese la central. Entonces había que dividir la distancia de las notas perfectamente en física. La frecuencia debían ser iguales hasta llegar a una escala de 12 notas. Excelente. Con nuestro cafecito Cora vamos a continuar conociendo a Rafaelito Mirabal, pero ya en la parte personal, su vida. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí con más de 29 minutos. Continuamos en 29 minutos conociendo a Rafaelito Mirabal. Le decía fuera del aire que tengo una pregunta personal, porque si aquí tenemos un músico, una estrella con esa trayectoria, yo me imagino que las féminas estaban locas en ese momento, porque yo sé que, por ejemplo, Eddie Herrera en su momento era un muñeco que llamaba la atención. ¿Y cómo le fue a usted en ese ámbito? Bueno, ni era muñeco ni llamaba la atención. ¿Cómo así? No. Además, yo era creo que lo soy todavía, tímido. No se va a calentar. Parece que resultó que no. Eso es, Parece que que no resultó- se va a calentar. No, ahora mismo yo estoy soltero, Ok. pero no tengo por qué No, hacer alusión Ya no hay a esa con quién parte. calentar. Pero realmente en mi juventud yo no era para nada, ni en la Mujeriego, ni nada de eso, ni en el ambiente de la música tampoco, que cualquiera podía pensar que sí, pero no. Siempre ha sido una a la vez. Yo me casé, duré 16 años de casado y no... Oh. Y bueno, pues, como puede suceder o no. Ese hombre estaba buscando notas de En este música caso y- hubo un divorcio y entonces hemos hecho varios intentos. Todavía no ha sucedido lo que No, sí va a pero suceder. sucede. Dios sabe. Exacto. Ahora bien, ¿cómo pudo un músico como usted estudiar economía y dedicarse a la música? Economía en la Pucamaima estudió. Sí, bueno, una de las razones por la que pude terminarla fue que me tomó 13 años. Ok. Entonces, Claro, yo dedicándose a la sí, música. claro, yo tenía siempre pendiente que debía terminar. Entonces, por ejemplo, yo estaba cuando vivía en Santo Domingo, yo vivía en Santo Domingo del 85 al 87. Una de las razones por regresar a Santiago, aparte de que me hacía falta el monumento, Sí. fue que iban a Ese cerrar compromiso. la carrera de economía. Ah. Oh. ¿Pero Entonces- tenía alguna presión familiar o fue una decisión No, personal? para nada. Incluso yo comencé a costearme la carrera Ok. antes de dejarla por un tiempo considerable. Y todo lo contrario, como dije ahorita, en mi familia siempre hubo ese apoyo. O sea,
mi mamá tenía primero un Daihatsu Charey y después un Renault. Y esos carros vivían llenos de instrumentos. Ella me llevaba a todos los sitios y me esperaba. O sea, y mi papá entonces los compraba los instrumentos. Estaban contentos. Sí, después cuando yo llegué del barco ya tiene un poco de independencia económica, entonces comencé a pagar la universidad, a pagar mis gastos, comprar un carro, etcétera. Pero mi primer órgano, que fue el órgano de los Caballeros Monte Carlo, lo compró mi papá. Y mi primer piano eléctrico también, que era el piano de Jorge Tavera. Eso era un compromiso tocar ese piano, porque ese era en ese momento mi primer ídolo. Después fue Manuel Tejada. También yo toqué mucho tiempo con Hochi. No tanto como ídolo, pero sí la primera persona con la que yo me acerqué al jazz y a la música. Y siempre le estaré agradecido al Brodis. Excelente. Y entonces luego conozco ya músicos internacionales que marcaron mucho mi tendencia por el jazz y por la forma de acercarme al piano. ¿Cuáles pero han siempre sido hubo ese apoyo. esas colaboraciones internacionales que ha tenido? Bueno, en esa época en Santo Domingo yo pasé a ser por un tiempo tecladista de la orquesta de Manuel Tejada. Y ahí entonces acompañamos a varios artistas que venían a hacer su show a La Fuente del Hotel Lina y otros escenarios. Y me acuerdo que Guarioné Aquino, Wellington Valenzuela, siempre estaban en ese mismo equipo. Guarioné Aquino decía, mira Val, esto es trabajar. Cuando terminábamos de esos largos ensayos, luego el show, luego recoger y terminar y ir a su casa, ahí acompañamos a la Sofi, a Braulio, Andrés Montero, Cisne Cuello Negro, ¿cómo que se llama? Basilio. Fue una escuelita realmente, porque poco ensayo, mucha música, mucha exigencia de profesionalismo, entonces ahí siempre agradeceré esa parte. Todo lo que me ha pasado con la música siempre ha sido beneficioso para el futuro. ¿Usted recuerda uno en específico a alguien? Porque cada uno tiene seguro su manera de trabajar. Uno en el nivel de exigencia que usted lo recuerde, de esos artistas. Sí, bueno, la misma Sophie le gustaba que eso sonara casi como el disco. A veces ya tenía en el disco una orquesta que no se podía tener en el escenario por razones o de espacio, de presupuesto. Y entonces uno con los sintetizadores y con los músicos que había, teníamos que emular. Sí, tratar de poner esa pista detrás de ella como si fuera una pista, pero realmente con músico en vivo, que era lo que le daba, lo que le da realmente a un concierto, el acercamiento con el público y la comunicación es que haya músicos en vivo. Por eso una experiencia como ver la Sinfónica Nacional, dirigida ahora magistralmente por José Antonio Molina, el maestro y mi amigo, gracias a Dios, es la mejor etapa que tiene la Orquesta Sinfónica y al mismo tiempo es la mejor experiencia que uno puede vivir. Tantos músicos tocando en vivo para uno recibir eso. Claro. Yo siempre he tratado, yo nunca he tocado solo. Que me contratan, yo por lo menos tengo que irme con uno o dos músicas más mínimo. Y en mi grupo Sistema de Temperado somos 6 o 7. Ahora mismo está tocando mi hijo guitarra en el grupo, que eso es tampoco algo que yo no soñaba. Y entonces, la música es de familia. La música es para mí como el teatro y el cine. Y lamento mucho que ahora la música que se está haciendo, primero comenzó con los DJ. Sí. Que va a tocar un DJ, digo, él va a tocar, él va a poner música. Y ahora el ritmo que está más pegado no tiene músico en vivo. Veo que, ¿cómo que se llama? Bad Bunny. Bad Bunny. Sí, hizo un concierto con músicos en vivo y una producción que involucra otro tipo de música. Don Miguelo aquí lleva su banda también. Bueno, entonces, exacto. Pero normalmente no. Tú ves a un grupo de merengue siempre con su músico, los típicos, de las bandas, los típicos, los bachateros. O sea, a ti te gusta ver cuando ese típico arranca y tú sientes energía, eso es lo que al público realmente le llena, no tanto como la grabación. Entonces, es una experiencia única, tanto para el músico como para el que estaba escuchando. Lo de el arte escénico de la música, eso es una cosa que transmite sin lugar a duda una frecuencia que el cuerpo recibe con beneplácito, a veces sin saberlo. O sea, frecuencias penetran en nuestro cuerpo y nosotros vibramos con eso. Por eso es que es tan importante tratar de que esa música sea positiva, buena, porque también las letras influyen en nosotros. Claro que sí. Uno no critica la mala letra por nada más por un moralismo, sino por lo que ejercen en nosotros. ¿Y usted a nivel musical es exigente? Eso es sí o sí. Eso es exigirme a mí mismo. También como la persona con la que yo
tuve el privilegio de comenzar todo excelente profesional. O sea, yo trabajé con Maridalia, un concierto que dirigió maestro Luis José Mella, en paz descanse, que era su primer concierto, lo hicimos en la capital, pero ella también participó en el Música para Cine, algo así, música para una película, no me acuerdo, música para una imagen, Festival, algo así. Y eso era una orquesta súper exigente con los ensayos, y la misma música con la que yo digamos que he desarrollado mi grupo Sistema Temperado. Es una música que exige conocimiento del folclore dominicano, porque nos interesa esa fusión. Eso ha sido lo que nos ha caracterizado, y por lo tanto eso merece un respeto, un conocimiento, ir a donde que está los ritmos, de dónde están los palos, dónde está el gagá, dónde está el uloya, dónde está el bambulá, dónde está el pri-pri, dónde está... Exacto. Y aparte de eso, entonces, oyendo a los grandes músicos de jazz, comenzando desde Miles Davis, pero sobre todo Chick Corea y Pat Metheny, que son mis bujías inspiradoras. Entonces, ese nivel de exigencia tratamos de tenerlo con nosotros mismos. Y además, para que el público, que si está pagando, que si está sentado ahí, si es un conocedor, es el mismo respeto que hay que tener con un libro que tú lo cuidas cuando lo escribes, y bien lo revisan 10 gente, y lo pasa otro redactor y pasa otro corrector. O lo mismo con una curaduría de una exposición de arte. Todo se prepara para que el espectador reciba lo mejor posible de ese mensaje que uno está, como quien dice, encargado de transmitir. Ni siquiera a veces es tan voluntario. Es decir, que tengo una inspiración, tengo que hacerlo. Pero si te llegó de Dios, que es por donde yo pienso que llega todo, tú tienes que darle mucho respeto. ¿Qué sueño le falta por cumplir? Obviamente la vida se trata de sueños. Uno nunca deja de soñar hasta que muere. Ya sabemos que, y nos ha contado toda su experiencia con muchísimas luminarias. Sí, pero ¿qué usted piensa que le falta por cumplir a nivel musical y personal? Bueno, yo diría que no sé, cada vez que cumplo algo, ahí aparece otra meta más y otra más. El sueño es poder seguir haciendo música nueva, poder seguir componiendo, poder integrar músicos jóvenes con la experiencia que tenemos, y tratar de inyectarle la fiebre de tocar, no solamente por dinero, sino por interesarse por hacer arte. Y bueno, diría que pasar una vejez tranquila, sin mucho. Eso hay que pedírselo a Dios, eso es un sueño, pero eso es Él que decide. Y trabajar para eso, qué sé yo, lograr un país mejor en cuanto a nivel cultural, educacional, ver a la República Dominicana a otro nivel, no como Europa, porque tenemos nuestra propia identidad, una mezcla, pero sí tendiente a ser cada vez mejor país, que tú te sientas seguro andando por la calle, o haciendo un contrato con alguien que tú no pienses me va a engañar, etcétera. O sea, que sea un país confiable, es un sueño también. Ya en la parte final, ¿qué mensaje a usted le gustaría transmitir quizás a los jóvenes o al sector musical? Bueno, en cuanto a los jóvenes, es que yo quizá pueda opinar un poco más, sobre todo que se eduquen, porque yo tuve que ser autodidacta por muchísimas razones. Todo lo que yo he aprendido, en 80% es yo mismo buscando, leyendo, preguntando, atreviéndome. Entonces la palabra, yo creo que la palabra clave es atreverse. Y tenemos grandes artistas jóvenes ahora mismo, que quizá quien debe atreverse, aparte de que ellos ya se atrevieron, son los medios de difusión. Yo participo en un concurso que se llama Indie. Ustedes no saben qué es lo que es Indie. Indie Dominicana, es bueno que lo busquen. Es un premio que está premiando que reconociendo la música alternativa dominicana, la que no suena en la Billboard, que no está en la lista de Billboard, que no está, bueno, que deberían estar. Entonces ahí yo soy parte no puedo decir que soy del jurado, pero sí de la gente que se entera de lo que va a pasar por ahí. Y he descubierto muchos grupos. Ahí yo descubrí a Manejra, por ejemplo, antes de que él fuera lo que es, ya yo sabía lo que iba a hacer. Digo yo, wow, qué música más bien hecha, qué respeto. Y así hay muchísimos músicos. Entonces, si se atreven, no solamente en la música, aquí en Santiago hay muchos grupos de danza, de teatro, y de pintura, y también de música. Atreverse.
claro, hay un compromiso que es el país que yo sueño, en el cual esos que se atreven encuentren una plataforma estatal que le permita dedicarse seriamente a eso. Pero finalmente yo creo que primordialmente es atreverse. Muchísimas gracias, Rafaelito Mirabal, por este tiempo que ha compartido con nosotros y gracias también por su labor en cultura aquí en Santiago. Invitarles a ustedes a que continúen disfrutando de la programación de Teleuniverso Canal 29. Nos veremos en la siguiente entrega.